¿Se ve, chicos? Sí, profe. Bien. Bueno, la clase de hoy, chicos, vamos a empezar con un nuevo tema que es propiedades coligativas. ¿Sí? La clase anterior o el último tema que habíamos visto se trataba de soluciones. Habíamos visto qué era una solución, ¿sí? De qué se trataba y cómo se podían escribir las concentraciones de la solución, ¿sí? Existían distintas formas de escribir la concentración. Habíamos visto molaridad, normalidad, fracción molar de soluto y solvente y molalidad. Ahora lo que vamos a ver en este práctico va a ser una continuación del tema de soluciones. Lo que vamos a ver ahora son las propiedades coligativas de las soluciones. ¿Sí? ¿Qué es una propiedad coligativa? ¿Sí? Es una propiedad que tienen todas las soluciones. ¿Sí? Son 4 propiedades coligativas que existen, ¿sí? Y que tienen las soluciones. ¿Cuáles son esas propiedades coligativas? Son 4. ¿Sí? Yo les voy a ir explicando una por una. La primera propiedad coligativa es el ascenso ebullioscópico. ¿Qué se imaginan ustedes cuando hablamos de ascenso ebullioscópico? ¿Qué quiere decir ascenso ebullioscópico? Que la solución sube. Que la temperatura de la solución sube, ¿sí? Es más grande. Por ejemplo, a ver, si ustedes quieren hacer hervir agua, ¿sí? ¿A cuánto hierve el agua normalmente? 100 grados. 100 grados. A 100 grados centígrados, perfecto. Ahora, ¿qué pasa si ustedes al agua le agregan azúcar y la disuelven? La temperatura a la que va a hervir esa solución, porque ya no es agua pura, es una solución, ¿va a ser mayor a 100 grados o menor a 100 grados? Mayor. Mayor. Va a ser mayor, exactamente, ¿sí? Esa es una propiedad coligativa, ¿sí? El ascenso ebullioscópico es una propiedad, es decir que la temperatura de ebullición de la solución es siempre mayor que la temperatura de ebullición del solvente puro, ¿sí? Por ejemplo, si el agua hierve a 100 grados centígrados y yo después al agua le agrego azúcar y la disuelvo, si ustedes toman la temperatura de ebullición va a ser mayor, ¿sí? ¿Y cuáles son las ecuaciones con las cuales nosotros podemos calcular ese cambio de temperatura, ese ascenso ebullioscópico? El delta de T, la variación de la temperatura de ebullición es la temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición del solvente puro, ¿sí? Esa sería la fórmula, ¿sí? Ahora, ¿cómo se calcula ese cambio de temperatura? Porque tiene que haber una ecuación. Ese cambio de temperatura o ese ascenso ebullioscópico se lo calcula con la siguiente ecuación que ustedes están viendo ahí. Delta de T o ascenso ebullioscópico va a ser igual a una constante ebullioscópica cae por la molalidad, ¿sí? No es molaridad, es molalidad, la M chica que habíamos visto en la clase pasada, ¿sí? Esa constante ebullioscópica solamente depende de el solvente, ¿sí? Por ejemplo, el agua tiene un valor de la constante ebullioscópica. Otro solvente es el alcohol etílico, tiene otro valor de la constante ebullioscópica, ¿sí? Y la molalidad la calculamos con la ecuación de la molalidad, con la definición, que se lo determina de esta manera. Es la masa del soluto por 1000 dividido el peso molecular del soluto dividido por el solvente, por la masa del solvente, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes tienen agua, ¿sí? Y le agregan 50 gramos de agua, 50 gramos de azúcar al agua, ¿sí? Ustedes pueden calcular la molalidad con esa fórmula, ¿sí? Calculan la molalidad, lo multiplican por la constante ebullioscópica y les va a dar cuánto es el ascenso ebullioscópico, ¿sí? La segunda propiedad,
¿Alguien me iba a preguntar algo? No, me activé sin querer el micrófono. Ah, Disculpe. no hay problema. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan, chicos, me consultan, ¿sí? La segunda Profe, propiedad, sí. ¿a cuánto equivale la constante boyoscópica? La constante boyoscópica depende del solvente. El agua tiene un valor, el, el alcohol etílico, por ejemplo, tiene otro valor, ¿sí? Eso va a depender del problema. El problema te va a decir cuál es ese valor, Ah, bueno, ¿sí? Bien. gracias. La segunda propiedad coligativa es el descenso crioscópico. Así como vimos ascenso boyoscópico, ¿qué sería el descenso crioscópico? ¿Qué les parece a ustedes? Cuando la temperatura de ebullición desciende. No, lo Eh, contrario, cuando se solidifica, cuando se, cuando se congela o se solidifica, exactamente. El ascenso boyoscópico es cuando pasa la fase vapor, sería, de líquido a vapor. En cambio, el descenso crioscópico es el descenso de la temperatura de solidificación o de congelación, se dice. ¿Sí? A ver, sigamos viendo el tema, el ejemplo del agua. El agua a una temperatura, normalmente a la presión atmosférica, ¿a qué temperatura se congela el agua? 0 grados. A 0 grados, exactamente. Ahora, si yo agarro el agua, ¿sí? Y le agrego azúcar, por ejemplo, la empiezo a disolver, el agua con azúcar, formo la solución y la quiero congelar a esa solución. ¿Sí? Esa solución va a congelar a temperatura más baja de 0 grados o a temperatura más alta de 0 grados. Más baja. Más baja, Más creo. baja, más baja, por ejemplo, un número, A los -10 grados. por ejemplo, -10, suponiendo, ¿sí? O menos, o sea, una temperatura bajo cero, ¿sí? Entonces, fíjense en que el descenso crioscópico es al revés que el ascenso bulloscópico. En la ecuación, ustedes van a tener el delta de la temperatura de congelación va a ser la temperatura de congelación del solvente puro menos la temperatura de congelación de la solución. ¿Sí? ¿Ven la diferencia con el ascenso bulloscópico? Es al revés el cambio de la temperatura. Y ese cambio de la temperatura, así como en el ascenso bulloscópico, también se lo calcula con una fórmula, con una ecuación, que es delta de Tc igual a una constante que en lugar de ser constante bulloscópica es constante crioscópica, que también depende únicamente del solvente, ¿sí? No es un valor constante para todos. Depende si es agua, tiene un valor de la constante crioscópica, si es alcohol etílico, tiene otro valor de la constante crioscópica. Y la molalidad se calcula de la misma manera que veníamos trabajando. Molalidad es igual a la masa del soluto por 1000 dividido en el peso molecular del soluto por la masa del solvente. ¿Sí? Esas dos propiedades son parecidas. Uno es ascenso bulloscópico, el otro es descenso crioscópico. Bien. Vamos hasta ahí, chicos. ¿Tienen alguna duda de estas dos propiedades? No. Pregunten cualquier cosa, ¿sí? No hay problema. Bueno, pasamos a la tercera. La tercera propiedad coligativa es el descenso de la presión de vapor. ¿Sí? ¿Qué sería el descenso de la presión de vapor? A ver, lo relacionemos con el tema anterior. ¿Qué sería el descenso de la presión de vapor? ¿Cómo es la presión de vapor de la solución con respecto a la del solvente puro? Si dice descenso de la presión de vapor, ¿qué será? Que se vuelve líquido la solución. No está hablando de cambio de estado, sino está hablando de la presión de vapor. ¿Sí? El solvente tiene una presión de vapor. Ahora la propiedad me dice descenso de la presión de vapor. ¿Cómo va a ser la presión de vapor de la solución
con respecto a la presión de vapor del solvente puro. Por ejemplo, el agua, ¿sí?, tiene una presión de vapor. Si yo le agrego al agua un soluto, por ejemplo azúcar, y lo disuelvo, y vuelvo a medir esa presión de vapor, la presión de vapor va a ser más chica que la del solvente puro. Por eso dice descenso de la presión de vapor. ¿De quién sería? De la solución. Es decir que la presión de vapor del solvente puro es mayor que el de la solución. ¿Por qué? Porque la presión de vapor de la solución desciende. Por eso la propiedad es descenso de la presión de vapor. Y se lo calcula con esta ecuación. El delta de P, o descenso de la presión de vapor, sería la fracción molar del soluto por la presión de vapor del solvente puro. ¿Sí? Donde XS es la fracción molar del soluto y P sub 0, P con el 0 arriba, es la presión de vapor del solvente puro. ¿Sí? ¿Se entendió ese concepto, chicos? Presión de vapor. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Y la última propiedad coligativa es la presión osmótica. ¿Sí? La presión osmótica, nosotros podemos determinar esa ecuación a través o comparando con una ecuación que ustedes ya la conocían, que es la ecuación de estado de los gases. ¿Sí? Presión por volumen del gas igual a número de moles por la constante por la temperatura. Esa es la ecuación que nosotros veníamos trabajando para gases. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la presión osmótica acá en las propiedades coligativas? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál sería la diferencia acá? ¿Cuál sería la diferencia de esta ecuación? ¿Sí? La presión por el volumen igual al número de moles por R por T que usábamos para gases, con la que tenemos que usar ahora. Acá nosotros vamos a tener la presión, la vamos a reemplazar por pi. Este es un símbolo, no es el número 3,14. ¿Sí? Pi, que sería la presión osmótica de la solución, por el volumen de la solución. Acá tengo volumen de la solución, a diferencia de la ecuación de los gases, que era volumen del gas. ¿Se acuerdan? Acá en este caso voy a tener volumen de la solución. Igual al número de moles, que ustedes ya saben cómo se calcula el número de moles, por la constante, que sigue valiendo lo mismo, y por la temperatura, que siempre tiene que estar en grados Kelvin. ¿Sí? Esa es la relación entre entre la primera ecuación, que es para gases, y la segunda ecuación, que es para soluciones. ¿Sí? No se confundan, ¿sí?, entre una y la otra. La primera ecuación es para gases y la segunda ecuación es para soluciones. ¿Bien? ¿Se entendió, chicos? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Ninguna? ¿Qué era pi, profesor? Pi es la presión osmótica. ¿Sí? Fíjate, si vos lo comparás con la ecuación de los gases que está ahí arriba, ves que reemplazamos, en lugar de poner P, que es presión, pi es también una presión, pero es la presión osmótica. Ah, listo. Que es la propiedad coligativa. ¿Bien? Bien, bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Quieren que hagamos ejercicios, que resolvamos el práctico para que vamos viendo las ecuaciones, ¿sí?, para que les quede más fijo el concepto? ¿Sí? Veamos el primer ejercicio. El primer ejercicio dice: la masa molecular de un compuesto orgánico es de 156 gramos por mol.
calcular la temperatura de ebullición que contiene 24 gramos de soluto y 600 gramos de agua cuando la presión barométrica es tal que el agua hierve a 98 grados centígrados. La constante bulloscópica es 0,512 grados centígrados sobre molar. ¿Sí? ¿Qué les parece acá? Estamos frente a un problema en la que está involucrada ¿cuál de las 4 propiedades coligativas? Ascenso bulloscópico. La primera. El ascenso bulloscópico, exacto. ¿Sí? Entonces, como tenemos la primera propiedad, escribimos las ecuaciones que tenemos. Delta de T, E, que es el ascenso bulloscópico, es igual a la temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición del solvente puro. Delta de T, E, va a ser igual a la constante bulloscópica por la molalidad. Y la molalidad es la masa del soluto por 1000 sobre el peso molecular del soluto sobre la masa del solvente. Bien, esa es la ecuación. A mí me está preguntando que calcule la temperatura de ebullición de la solución. ¿Sí? Es decir, que de esa ecuación, chicos, ¿se ve el puntero del mouse? Sí, profe. Sí, bien. Me está preguntando la temperatura de ebullición de la solución. Que la temperatura de ebullición de la solución la tengo acá. ¿Sí? En esto. ¿Conocemos la temperatura de ebullición del solvente puro? ¿Esta? ¿La conocen? Sí, el K. Ah, No, no. temperatura de ebullición del solvente puro. Ah, ¿Cuál sí, es? 100 grados. ¿Cuánto? 100 grados. Es de agua. Pero fíjate lo que te dice el problema, ¿no? Dice, calcular la 98 temperatura. grados. Exactamente, dice, cuando la presión barométrica es tal que el agua hierve a 98. El agua pura, acá mira. Ese hierve a 98. Entonces, el agua pura esta temperatura, perdón, es la del solvente puro, que es la del agua, el cual la tenés acá. Uy, perdón. ¿Sí? Ahora, ustedes necesitan la temperatura de ebullición de la solución. Para eso, ¿qué necesitan conocer? El delta de T. ¿Cómo lo calculan al delta de T? Delta de T de ebullición va a ser la constante bulloscópica por la molalidad. ¿Conocen la constante bulloscópica? Sí, esto sí nos Sí. dan. Eso nos da acá, 0,512. La molalidad, no la tenemos como dato, pero fíjense si la podemos calcular. ¿Conocemos la masa del soluto? Sí. ¿Cuánto es? 156 gramos por mol. No, fíjate, 156 gramos por mol es el peso, es la masa molecular, dice. 24 gramos. 24 gramos, exactamente. Ahí dice, calcula la temperatura de ebullición de una solución que contiene 24 gramos de soluto y 600 gramos de agua, que sería el solvente. ¿Sí? Entonces, la masa del soluto son los 24 gramos por 1000, que es una constante, dividido el peso molecular del soluto o la masa molecular del soluto. Eso sí lo tenemos como dato. Eso vale 156 gramos sobre mol. ¿Sí? ¿Y cuál es la masa del solvente? 600 gramos. 600 gramos, exactamente. El solvente es agua y acá me dice que tengo 600 gramos de agua. ¿Sí? Entonces yo puedo calcular esta molalidad. Calculando la molalidad y multiplicando ese valor por la constante bulloscópica voy a obtener el delta de TE o el ascenso bulloscópico. ¿Sí? Conociendo ese ascenso bulloscópico, puedo despejar la temperatura de ebullición de la solución y obtener el valor. A ver, ustedes que están con calculadora, ¿cuánto vale la molalidad? ¿Cuánto les da ese resultado? 0,25. 0,25, perfecto. ¿Sí? Esa es la molalidad.
Ahora, la molaridad esa multiplicada por la constante bulloscópica, ¿cuánto te da? Cero 128. Perfecto. ¿Y ahora qué tienen que hacer con ese 0,128? En esta ecuación yo necesito calcular la temperatura de ebullición de la solución. Entonces lo despejo. ¿Cómo me quedaría? La temperatura de ebullición de la solución va a ser igual a ¿qué? A delta de T, como esto está restando, pasa sumando al otro miembro. ¿Cómo le va a quedar? ¿Qué resultado te queda? Sería 98,128. Exactamente, 98,128 es la temperatura de ebullición de la solución, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Fíjense en el resultado. 98,128 es mayor que 98 grados centígrados, que es la temperatura del agua pura, ¿sí? Entonces se cumple el ascenso bulloscópico. La temperatura de ebullición de la solución es mayor que la temperatura de ebullición del solvente puro, que vale 98 grados centígrados. ¿Bien? ¿Se entendió el ejercicio, chicos? Sí, profe. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo, profe, pero es con Sí. respecto a otra cosa. Digamos, la clase pasada yo no pude asistir, usted la grabó, digamos, a la de solucionar. Sí, ya la pasé la pasé por mail el enlace, ¿no? Ah, bueno, listo, gracias. Bueno, ¿alguna duda con respecto al ejercicio, chicos? Así pasamos al siguiente. Ninguna, profe. Bien, bueno, pasamos al ejercicio número 2. ¿Sí? El ejercicio número 2 dice determinar cuál es la temperatura de solidificación de una solución al 10% de metanol. Está la fórmula del metanol en agua. El Kc es 1,86 grados centígrados sobre mol. Bien. ¿Cuál es la propiedad coligativa que tenemos que analizar aquí? La segunda. La segunda, ¿cuál era? La de solidificación. No es solidificación, se llama. Descenso crioscópico. Eso. ¿Sí? Descenso crioscópico. Bien. Acá me está preguntando temperatura de solidificación. ¿Sí? Entonces, escribimos las ecuaciones. Tenemos delta de Tc, o variación de la temperatura de congelación. Acá tenemos que va a ser igual a la temperatura de congelación del solvente puro menos la temperatura de congelación de la solución. ¿Sí? Es al revés del ascenso bulloscópico. Bien. El delta de Tc lo calculamos como Kc por la molaridad. Kc es la constante crioscópica. Bien, por la molaridad. Y la molaridad la calculamos como del ejercicio anterior. Entonces tenemos la constante crioscópica, ahí es constante crioscópica, chicos. Kc. ¿Sí? Ese Ke no va Kc. ¿Sí? Ahora, veamos, me pide la temperatura de solidificación de la solución. ¿Sí? ¿Qué me está pidiendo entonces? Esto que tengo acá, temperatura de congelación de la solución. ¿Sí? Conocemos la temperatura de congelación del solvente, en este caso. ¿Del solvente? ¿Quién es el solvente ahí? El agua. Bien, ¿y quién es el soluto? Metanol. El metanol, exactamente. ¿Y el agua a cuánto solidifica? ¿O cuánto se congela?
A los 0 grados. A los 0 grados centígrados, perfecto, ¿sí? Entonces tenemos los 0 grados centígrados, que es la temperatura de congelación del solvente puro, menos la temperatura de congelación de la solución. Para conocer la temperatura de congelación de la solución, necesitamos conocer el delta de Tc. Y para conocer ese delta de Tc, ¿qué tengo que hacer? Tengo que resolver esta ecuación, la ecuación principal, que sería Kc por la molalidad. ¿Conocemos la constante crioscópica? Sí, ¿Cuánto vale? 1,86 grados centígrados por mol. Sobre molar, exactamente. 1,86 grados centígrados sobre molar. ¿Y la molalidad? ¿La puedo calcular? Sí. Necesito los datos de la masa del soluto, 1000 que es una constante, sobre el peso molecular del soluto por la masa del solvente. Fíjense que ahí dice que tenemos 10% de una solución de metanol en agua, ¿sí? Ese 10% quiere decir 10% masa en masa, ¿sí? Cuando no me dice qué porcentaje es, yo siempre voy a tomar que es masa-masa. ¿Y qué quería decir una solución que es 10% masa-masa? ¿Se acuerdan ustedes? Que hay 10 gramos en 100 gramos, 10 gramos de soluto en 100 gramos de solución. Exactamente, que tenemos 10 gramos de soluto en 100 gramos de solución. O sea, nosotros sabemos que la masa de solución es igual a la masa del soluto más la masa del solvente, ¿sí? ¿Y qué masa necesito para calcular la molalidad? ¿Cuáles son las masas que necesito? Masa del soluto Y del solvente. y masa del solvente, y el peso molecular del soluto, ¿sí? El peso molecular del soluto lo podemos determinar Sí, por tabla periódica. por la tabla periódica, ¿sí? Y buscamos los elementos que tenemos acá, ¿sí? Y sacamos el peso molecular o la masa molecular. Ahora, vamos a esta ecuación. Yo necesito la masa del solvente y la masa del soluto. ¿Cuánto vale la masa del soluto? 10 gramos. 10 gramos. ¿Y la masa del solvente cuánto vale? 90. ¿Por qué vale 90? Ah, bueno, tendríamos que despejar la fórmula. Pero Claro. tendría que ser masa de solución menos masa de soluto. Exactamente, la masa de la solución vale 100 gramos, me dice acá. Y la masa del soluto vale 10 gramos. Por lo tanto, despejando la masa del solvente, me va a quedar que tengo 90 gramos de solvente. Por lo tanto, con esos gramos de solvente, podemos reemplazar en esta ecuación, ¿sí? O sea, ¿cuánto nos quedaría acá? La masa del soluto, que son los 10 gramos, por 1000 dividido el peso molecular del soluto, que lo sacamos con la tabla, por la masa del solvente, que son 90 gramos. ¿Cuánto vale el peso molecular del soluto? A ver, lo vamos resolviendo. Tengo un carbono, que el carbono ¿cuánto pesa? En la tabla periódica. ¿Tiene en la mano la tabla? Sí, 12. 12. Más el hidrógeno pesa 1. Y tengo 3 hidrógenos más 1, 4 hidrógenos. 12 más 4 son 16. Más el peso atómico del oxígeno. ¿Cuánto pesa el oxígeno? 16. 16. ¿Sí? Entonces tenemos 12 más 4 más 16. ¿Cuánto es todo eso? 32. 32 gramos sobre mol, ¿sí? Entonces, con todos esos datos, calculemos la molalidad. Sería la masa del soluto, que son 10 gramos, que lo saco de acá, por 1000
dividido el peso molecular del soluto, que son 32 gramos sobre mol, por los 90 gramos que son la masa del solvente. ¿Cuánto me da eso? ¿3,47? 3,47, exacto. 3,47 es el valor de la molaridad. ¿Y ahora qué hago con esa molaridad? Me voy a la ecuación principal y lo multiplico por la constante crioscópica. ¿Cuánto es la constante crioscópica? 1,86. Por la molaridad, ¿cuánto te da? 6,45. 6, 6,46. Redondeando. 6,46. ¿Alguien más lo hizo, chicos? Me parece que da un poco menos. Porque es 3,472 por 1, ah, no, perdón, 1,86. 6,457, ¿verdad? O 6,46. Sí. Ahora eso lo tenés que reemplazar acá, en delta de T. ¿Cuánto te va a dar entonces si vos despejas la temperatura de congelación de la solución? Esto está restando, pasa sumando, y esto está sumando, pasa restando a este miembro. Es del agua, ¿verdad? Sí, Entonces, te quedaría 0 grados centígrados menos el delta de TC. ¿Cuánto da Menos eso? menos 6,45. Exactamente, menos 6,45. ¿Sí? Y fíjense, la temperatura de congelación del solvente puro era 0 grados centígrados. Y ahora la temperatura de congelación de la solución es menos 6,45, o sea, es más chico todavía. Entonces ahí se ve el descenso crioscópico. ¿Bien? ¿Se entendió, chicos, eso? Sí, profe. ¿Alguien tiene alguna duda de este ejercicio? ¿Alguna duda? ¿O podemos continuar? ¿Ninguna? Bueno, seguimos. Vamos a empezar con el ejercicio número 4, chicos. Si ustedes tienen el práctico a mano, empezamos con el 4 y luego hacemos el 3. Bien. A ver, tenemos ejercicio número 4. Calcular el descenso relativo de la presión de vapor del solvente en una solución formada por 176,9 gramos de metanol en 439,2 centímetros cúbicos de alcohol etílico, que tiene una densidad de 0,79 gramos sobre centímetros cúbicos. Bien. ¿Cuál es la propiedad coligativa que corresponde a este ejercicio? Descenso de la presión del vapor. Exactamente, descenso de la presión de vapor, ¿sí? La tercera propiedad coligativa. Entonces, como es descenso de la presión de vapor, ubico todos los valores, eso. Las ecuaciones, perdón. ¿Sí? Delta de P, o descenso de la presión de vapor, igual a la fracción molar del soluto por la presión de vapor del solvente puro, que en este caso vale 44,3 milímetros de mercurio, ¿sí? Que es la presión de vapor del solvente. ¿Quién es el soluto aquí y quién es el solvente? El soluto sería el metanol ¿Sí? y el alcohol etílico el solvente. Exactamente. El soluto es el metanol
y el alcohol etílico es el solvente. Bien, siempre es importante que ustedes sepan identificar quién es el soluto y quién es el solvente, ¿sí? Para poder después sacar los datos necesarios, ¿sí? Entonces tenemos, a ver, un segundito chicos, así puedo escribir, por eso salí de esta, ahí está. ¿Se ve chicos? Sí, profe. Sí, bien, perfecto. Veamos qué datos tenemos. La presión de vapor del solvente puro, ¿sí? Si bien es cierto, acá en el ejercicio no está, pero yo se los paso, que vale 44,3 milímetros de mercurio. Bien. La fracción molar del soluto. ¿Cómo se calculaba una fracción molar? ¿Se acuerdan? Fracción molar de soluto, ¿a qué es igual? ¿Cómo calculaban una fracción molar? ¿Número de moles de quién? Del soluto. Número de moles del soluto dividido en ¿qué? El número de moles totales. El número de moles totales, exactamente. Bien. ¿Y cómo se calculaba el número de moles del soluto? Con el peso molecular. Número de moles del soluto va a ser igual a la masa del soluto dividido en el peso molecular del soluto. ¿Cuánto vale la masa del soluto aquí? 176,9 gramos. Perfecto, 176,9 gramos. Y el peso molecular del soluto lo tenemos que sacar, ¿sí? 32 lo sacamos del punto anterior. Exactamente, lo sacamos del punto anterior ya, al metanol, que vale 32 gramos sobre mol. Gramos sobre mol. ¿Cuánto me da eso? 5,528. 5,528 moles. Bien. Ahora, necesito calcular los números de moles del solvente. Número de moles del solvente. Utilizamos la misma ecuación, que sería la masa del solvente dividido en el peso molecular del solvente. ¿Quién es el solvente? Dijimos acá, el alcohol etílico. ¿Conocemos la masa del solvente? Todavía no. No. ¿Qué nos está dando el problema? La composición. Ah, el volumen. El volumen del solvente. No nos da la masa. Pero además, ¿qué nos da? Fíjense, La 439. densidad. La densidad del solvente. ¿Y qué puedo sacar entonces? La masa. Exactamente. La densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces, yo puedo sacar la masa va a ser igual a ¿qué? La masa es igual a la densidad por el volumen.
Eso va a ser igual a que la densidad es 0,79 gramos sobre centímetros cúbicos, multiplicado por el volumen, que son los 439,2 centímetros cúbicos. Y eso va a ser igual a ¿qué? ¿A cuánto? 346,96. Disculpa, 346,96. 346. Perfecto, 96 gramos. ¿Sí? Ya tenemos la masa del solvente. ¿Sí? Y el peso molecular del solvente, lo podemos calcular. Acá tenemos la fórmula. ¿Cuántos carbonos son? Tenemos 1, 2. Y el carbono pesa 12. ¿Cuántos hidrógenos tenemos? Tenemos 3 hidrógenos más 2 hidrógenos más 1 hidrógeno, son 6 hidrógenos. Y el hidrógeno pesa 1. Más oxígeno tenemos uno solo. Y el oxígeno pesa 16. 46 sería. 46 gramos sobre mol. ¿Sí? Ese sería el peso molecular del solvente. Entonces tenemos la masa del solvente, que son los 346,96 gramos, dividido en el peso molecular del solvente, que dijimos recién que era 46 gramos sobre mol. ¿Cuánto me da esos números de moles? 7,54 me da. 7,54 moles. Entonces ya puedo sacar la fracción molar del soluto, que va a valer los números de moles de soluto son 5,528 moles dividido en los moles totales, que sería la suma de los moles de soluto más los moles de solvente. ¿Cuánto es la suma? De entre los dos, 13,068. 13,068 moles. ¿Y cuánto sería la fracción molar del soluto? El resultado. $0,42. 0,42, exactamente. 0,42. ¿Sí? No tiene unidades, ¿sí? Porque se cancelan los moles. Entonces ya tengo, para reemplazar en esta ecuación, ¿sí? Ya puedo reemplazar. ¿Igual a qué? A 0,42 multiplicado por la presión de vapor del solvente puro, que vale 44,3. Esto va a ser igual a ¿cuánto? $18,74. Exactamente, 18,74 milímetros de mercurio. Bien, ese es el descenso o el delta de P. Bien, chicos, ¿se entendió el ejercicio? Sí. ¿Alguna duda? ¿Alguno de sus compañeros? Yo tengo una duda, o sea, acá no, en el práctico, por ejemplo, el dato de la presión
del soluto creo que es, o de la solución, La, o de la presión del solvente creo que nos dio, ¿verdad? O sí, la como presión de usted le- solvente, claro, o sea, yo le agregué ahora porque ese es un dato que se les tiene que dar, digamos. ¿Sí? Eso está en tablas, ya está entabulado, no tenés que Ah, bien, bien, calcularlo. ¿Sí? bien. En el caso que en un ejercicio no esté, lo buscamos en internet esa tabla, ¿verdad? Claro, sí, seguramente. Y si les dan el parcial, seguramente ese va a ser un dato. Bien, bien, ¿Sí? perfecto. ¿Alguna consulta, chicos, de este ejercicio? ¿O seguimos? ¿Seguimos? Sí, profe. Bueno, continuamos. Vamos al siguiente. Este es el ejercicio 3. ¿Sí? Dice, calcular la presión osmótica de una solución 2 molal de sacarosa, me da la fórmula de la sacarosa, en agua a 30 grados centígrados. La densidad de la solución es 1,12 gramos sobre centímetros cúbicos. ¿Sí? Me pide que calcule la presión osmótica. Esta es la última propiedad coligativa, ¿se acuerdan? Pi, que es la presión osmótica, por el volumen de la solución, igual al número de moles por la constante R por la temperatura. Entonces de acá yo tengo que despejar el valor de pi. Yo necesito calcular ese valor. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me va a quedar la ecuación? Me va a quedar pi va a ser igual a número de moles por la constante R por la temperatura, dividido en el volumen de la solución. ¿Sí? Veamos. ¿La constante R la tenemos como dato o no? ¿Qué les parece? Es una constante. Es una constante, ¿sí? Utilizamos los mismos valores que usábamos para gases. ¿Sí? Ya vamos a ver qué valor me conviene, porque recuerden que la constante depende de las unidades o las dimensiones con las que estamos trabajando. ¿Sí? La temperatura, la tenemos como dato Sí, 30 grados 30 centígrados. grados, pero al igual que en gases, ¿cómo tiene que estar la temperatura? ¿En qué Ah, en unidades? Kelvin. En Kelvin, exactamente. Entonces sería los 30 grados centígrados más, ¿más cuánto? 273. 273. Esto me da Y 303 Kelvin. exactamente 303 Kelvin. Bien, ya tengo el R y ya tengo la temperatura. Necesito saber el número de moles y el volumen. ¿Sí? Pero ¿qué tenemos acá? Fíjense, tenemos dos datos. Tenemos la concentración de la solución y tenemos la densidad de la solución. Nosotros necesitamos calcular el volumen de la solución. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar la ecuación de la molalidad para ver si la podemos utilizar. Yo necesito volumen de la solución, ¿sí? Y tengo la densidad. Lo que podría hacer, ¿sí? Es, ¿qué se les ocurre? ¿Qué podríamos hacer? Si me da la densidad es porque tengo densidad igual a masa de la solución dividido en el volumen de la solución. Bien, yo necesito el volumen de la solución para ponerlo acá. ¿Sí? Por lo tanto, si yo despejo, voy a obtener el volumen de la solución igual a ¿qué? A la masa de la solución
dividido en la densidad de la solución. Bien. Pero necesito, la densidad ya la tengo como dato, ¿sí? Que son los 1,12 gramos sobre centímetros cúbicos. Necesito saber la masa de la solución. Si necesito saber la masa de la solución, ¿de dónde lo voy a sacar? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo puedo averiguar esa masa de la solución? O sea, tenemos, si usamos la fórmula de Molalidad. mola es, ¿Sí? tenemos el peso molecular del soluto, del sacarosa, lo que lo podemos sacar. ¿Sí? Nos faltaría la masa del solvente, pero no, sí Pero nos faltaría. Y la masa del soluto tampoco tenemos. tampoco la tengo. ¿Sí? Ahora, a ver, le hago una pregunta. Acá seguro, espero que se acuerden. ¿Qué quería decir que yo tengo? ¿Cuál es la definición de una solución 2 molal? ¿Qué quería decir 2 molal? ¿Se acuerdan? A ver, veamos si les puedo hacer acordar. 2 molal quiere decir que tengo 2 moles de soluto en 1000 gramos de solvente. ¿Se acuerdan de eso? Es la definición de molalidad. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿O no? Sí, profe. Bien. ¿Y qué puedo sacar de acá entonces? 2 moles de soluto en 1000 gramos de solvente. La masa, Ya tengo la masa de solvente. claro, ¿Sí? Necesito sacar la masa de soluto. ¿Cómo saco la masa de soluto? Si tengo 2 lo- moles de soluto. multiplicando por el peso molecular. Haciendo la definición de número de moles. Número de moles del soluto es igual a ¿qué? A la masa de soluto dividido en el peso molecular del soluto. ¿Sí? Entonces, ¿a qué me va a quedar igual la masa de soluto? Al número de moles del soluto multiplicado por el peso molecular. Tengo 2 moles ¿sí? ¿Cuánto vale el peso molecular del soluto? ¿Quién es el soluto acá? La sacarosa. La sacarosa, ¿sí? La sacarosa tiene esa La sacarosa. fórmula. Exactamente, la sacarosa. Entonces tenemos 12 de carbono. El carbono pesa 12. Multiplicado por 12 números de carbono, obtengo un número. Más, tengo 22 de hidrógeno. El hidrógeno pesa 1. ¿Sí? Más, el oxígeno pesa 16. Multiplicado por 11 átomos de oxígeno, hago la sumatoria de todos esos pesos atómicos y cuánto me da. ¿Lo están haciendo? Sí, 342 me da. 342. ¿A alguien le da diferente? $332 da, ¿sí? 332 gramos sobre mol.
¿Y eso cuánto te da? La masa de soluto va a ser igual a ¿qué? A 664. 664 A mí me gramos. da 342, no quiero. A ver, son 12 12 por 12. más 22 más 16 por 11. 342, no, perdón, yo tenía mal escrito acá. 342, ahí está. Y eso te da entonces 684. 684 gramos de soluto, ¿sí? Más los 1000 gramos de solvente son 1680, ¿sí? La masa de la solución. 1684. Dividido en la densidad de la solución, ¿cuánto sería? Esto es 1684 gramos de la solución dividido en la densidad de la solución, que es 1,12 gramos sobre mol. ¿Cuánto les da eso? 1503,57. 1503,57 centímetros cúbicos. Acá no era mol, era centímetros cúbicos. Ahí está. ¿Y ahora qué hago? Reemplazo en esta ecuación. ¿Qué voy a reemplazar? ¿Qué tenemos? Tenemos el volumen. El volumen que vale ¿cuánto? 1503,57. Y lo tenemos que poner en centímetros cúbicos o podemos cambiar la unidad. En litros creo que lo tengo que poner. En litros, exactamente. En litros lo tenemos que poner. Entonces, acá va a ser como, a ver, vamos a ver. Esto va a ser igual a número de moles, tenemos 2 moles. Por el valor de la constante era como 0,082 atmósfera por litros dividido en Kelvin mol, ¿sí? Multiplicado por la temperatura que obtuvimos, que era 303 Kelvin. ¿Sí? Entonces, fíjense en cómo la constante de los gases está en atmósfera por litro, necesito ubicar ese volumen también en litros, ¿sí? Los 1503,57 centímetros cúbicos en litros, ¿cuánto es? Y 1,5. 1,5 litros, exactamente, 1,5 litros. Entonces, ¿cuánto me da el resultado? ¿Cuánto me da todo ese resultado? 33,06. 33,06, ¿qué? Atmósfera, ¿sí? Porque es presión, chicos. Presión osmótica es presión. La unidad de presión puede ser atmósfera, puede ser milímetro de mercurio, puede ser pascal, ¿sí? Bien, chicos. Perfecto, profe.
Y ahora nos queda el último ejercicio. A ver, veamos el último. Este es más fácil. Dice, experimentalmente se encontró que una solución de 4 gramos de un polímero en un litro de dioxano tenía una presión osmótica de 6,4 por 10 a la menos 4 atmósfera a 27 grados centígrados. Calcular la masa molecular del polímero. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos. Esto es, me dice ya que tengo una presión osmótica, por lo tanto voy a usar la última propiedad coligativa. Y me pide que calcule la masa molecular del polímero. Fíjense, acá tenemos presión osmótica por volumen de la solución, igual al número de moles por R por T. El número de moles yo lo puedo reemplazar por ¿qué cosa? ¿A qué era igual el número de moles? La A la masa del soluto dividido el peso molecular del soluto. Bien. Ahora, a mí me está pidiendo la masa molecular, esto que está acá abajo. Veamos si tenemos los otros datos. ¿Conocemos la presión osmótica? Sí. Sí. ¿Conocemos el volumen de la solución? Sí, 1 litro, exactamente. ¿Conocemos la masa del soluto? 4 gramos. Exactamente, 4 gramos. La constante universal la conocemos, ¿sí? Ya veníamos trabajando con eso. ¿Y la temperatura? También tendríamos que También. pasarla a Kelvin. Tenemos que pasarla a Kelvin, exactamente, ¿sí? Entonces, a ver, tratemos de hacerlo completo, así ustedes se van con el práctico completo. Sería los 27 grados centígrados más los 273. Eso es igual a ¿qué? 300. 300 Kelvin, exactamente. La presión osmótica, ya dijimos que vale 6,4 por 10 a la menos 4 atmósferas, ¿sí? El volumen ya está en litros, vale 1 litro. La masa del soluto dijimos que era 4 gramos. ¿Sí? Y el valor de la constante R vale 0,08206 atmósfera por litro sobre Kelvin mol. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me va a dar si yo quiero obtener la masa del soluto? Si yo lo despejo, eso me va a quedar igual a que tenemos el valor de la presión osmótica, que vale pi, multiplicado por el peso molecular del soluto, multiplicado por el volumen dividido en R por T. Perdón, me está pidiendo el peso molecular del soluto. Estoy despejando otro. Perdón. Acá es peso molecular del soluto acá tengo la masa del soluto por R por T dividido en ¿qué? En la presión osmótica por el volumen. ¿Cuánto da eso, chicos?
La masa del soluto es 4 gramos, ¿verdad? La masa del soluto es 4 gramos, por el valor de R, que son 0,082. La temperatura es 300 Kelvin dividido en la presión osmótica, que es 6,4 por 10 a la menos 4 atmósfera, por el volumen, que es 1 litro. Profe, a mí me da 153.750. ¿Puede ser? 153.750. 750. ¿Así les da a los demás? Más o Sí, menos. a mí también me da lo Bien. mismo. Perfecto. Gramos sobre mol. Y este valor, chicos, si bien es cierto para ustedes les puede resultar muy alto, pero este valor es correcto. ¿Por qué es correcto? Porque este es un compuesto orgánico y es un polímero. Y los polímeros tienen pesos moleculares muy altos, ¿sí? Así que no se asusten con este valor, ¿sí? Todos los compuestos orgánicos, sobre todo cuando son polímeros, tienen pesos moleculares muy elevados, ¿sí? Bien, chicos, está bien el resultado, ¿sí? Perfecto. Bien, aquí termino el práctico. Voy a cortar el video, chicos, ahora para que lo grabe.